Hola, hola, buen día, ¿todo bien? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya vamos a comenzar la clase entonces. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Vamos a entrar en la parte de gastroenterología, la parte de tubo digestivo, eso es lo que nos toca. Vamos a comenzar. Muy bien, ahí tenemos fisiología gastrointestinal. ¿Eh? Vamos a ver. Admitir. No quiero que nadie tenga sus micrófonos abiertos. A ver aquí. Bueno, todos los micrófonos cerrados. Funciones del tubo digestivo. Son 5 las funciones del tubo digestivo. Primero, tránsito. Segundo, secreción. Tercero, absorción. Cuarto, circulación. Y 5, control nervioso y hormonal. Fíjense que yo le he elaborado esta diapositiva con multicolor y multisigno para que ustedes puedan grabar estas 5 funciones del tubo digestivo. Primero, tránsito de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Está en rojo. Secreción de jugo digestivo y digestión de los alimentos. Está en verde. Tercero, absorción de los productos digeridos del agua y los distintos electrolitos, en amarillo. Cuarto, circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas, que está en celeste. Y 5, control de todas estas funciones por parte de los sistemas nerviosos y hormonal. Entonces, estas son, si yo le llevo a preguntar cuáles son las 5 funciones del tubo digestivo, me tiene que decir, primero, tránsito. 2, secreción. 3, absorción. 4, circulación de la sangre. Y 5, control nervioso y hormonal. Sigamos. Bueno, última vez que hago admitir a todos, de aquí ya nadie más va a entrar. Sigamos. Aquí tenemos actividad eléctrica del músculo liso. Entonces, el músculo liso del sistema del tracto gastrointestinal tiene 2 tipos de ondas. 1, ondas lentas y 2, potenciales en aguja. ¿Qué son las ondas lentas? Las ondas lentas son unos movimientos peristálticos de poca velocidad, llamadas ondas lentas, y se deben a una lenta ondulación de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Entonces, si yo le preguntara a qué se deben las ondas lentas del tubo gastrointestinal, tiene que decirme actividad de la bomba de sodio y potasio. 2. El segundo tipo de ondas se llaman potenciales en aguja. Son verdaderos potenciales que duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas y se dé la apertura lenta de los canales de sodio. Entonces, ondas lentas se debe a la bomba de sodio y potasio. Potenciales en aguja son verdaderos potenciales que duran de 10 a 40 veces más tiempo que los potenciales de acción que hemos visto en la parte de nervioso, y se debe a la apertura lenta de los canales de sodio. Sigamos. Tercer, control nervioso de la actividad gastrointestinal. Entonces, fíjense que todo el tubo digestivo está controlado por 2 plexos nerviosos.
el plexo mientérico llamado de Auerbach y el plexo submucoso llamado de Meissner. Eso no tiene que olvidarse nunca más. El plexo mientérico, ¿por qué se llama mientérico? Porque las fibras nerviosas de ese plexo, llamado de mientérico o de Auerbach, se encuentran en la capa media del tubo digestivo. Las musculares mucosae se escribe. Y el plexo submucoso se encuentra, como su nombre lo indica, en la submucosa, y ese llamado plexo de Meissner. Vamos a ver dónde se localiza el plexo mientérico de Auerbach. Se localiza entre las capas longitudinal y circular del tubo digestivo y controla principalmente los movimientos gastrointestinales. Entonces yo le pregunto, el plexo de Auerbach, mientérico o de Auerbach, ¿qué controla? Peristaltismo intestinal, o sea, movimiento gastrointestinal. 2, ¿qué controla los plexos submucoso o de Meissner? ¿Dónde está localizado? Submucoso, como el nombre lo indica, en la submucosa. ¿Y qué es lo que controla? Secreciones y flujo sanguíneo local. Entonces, el plexo de Meissner, que está en la submucosa, controla secreciones y el flujo sanguíneo local. Sigamos. Tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas. Entonces, vamos a ver los neurotransmisores que se secretan en el sistema gastrointestinal. Ya el 90% de ellos ya ustedes lo conocen porque lo hemos pasado en la parte de nervioso. ¿Cuáles son estos neurotransmisores? 1, acetilcolina. 2, noradrenalina. 3, adenosintrifosfato, ATP. 4, serotonina. 5, dopamina. 6, colecistoquinina, que es una hormona. 7, sustancia P. 8, polipéptido intestinal vasoactivo. 9, somatostatina, que ya la vimos. 10, las leuencefalinas, que también vimos. La metaencefalina y bombecina. Esos son los 12 neurotransmisores secretados en las neuronas entéricas o intestinales. Sigamos. Aquí tenemos el control autónomo del aparato gastrointestinal. Entonces ya no vamos a repetir por enésima vez la parte del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Acá lo único que tenemos que decir ya para repasar así de un pantallazo es que la inervación parasimpática habíamos visto que era cráneo-sacra. ¿Qué quiere decir? Están localizados los núcleos en la parte craneal, fíjense aquí, ¿ya? La parte del encéfalo, y en la parte sacra, aquí en la médula sacra. Entonces aquí en la parte del encéfalo, fíjense, aquí está bulbo, etcétera, salen los pares craneales. Entonces por eso es que la inervación parasimpática es cráneo-sacra y la inervación simpática es tóraco-lumbar. Entonces ustedes han visto que aquí está en amarillo y naranja, es decir, las metámeras por donde salen los nervios, es decir, simpáticos, y van a los ganglios ópticos, etcétera, que ya lo hemos visto. Sigamos. Les voy a leer solamente para rápidamente. El parasimpático craneal está representado por los nervios vagos. El sacro en S1, S2 y S3 está representado por los nervios pélvicos. Entonces, las neuronas proganglionares están localizadas en los plexos mientéricos y submucosos. Entonces, fíjense que estos dos sistemas, el parasimpático y el simpático, se conectan al tubo digestivo a través de los plexos de Meissner y Auerbach que acabamos de ver. ¿Ya? El de Auerbach está en la parte muscular, mientérico, y el de Meissner estaba en la parte de la submucosa. Entonces, fíjense que entonces el simpático, si yo le pregunto cómo estos plexos mientéricos de Auerbach y el submucoso de Meissner, cómo están conectados al sistema nervioso parasimpático, entonces la conexión es directa, o sea, las fibras postganglionares del simpático y del parasimpático se van a conectar directamente con estos dos plexos y a través de esos dos plexos van a actuar. Uno, a través del peristaltismo, y dos, a través de aumentando las secreciones gastrointestinales. Sigamos.
Aquí tenemos nuevamente el sistema, fíjense, aquí está. El tórax lumbar, que es el simpático, va de T5 a L2. Esa es la metámera, T5 a L2. Y ahí, fíjense, salen a los ganglios periféricos, celíaco y mesentérico, donde están las neuronas postganglionares. Eso ya lo hemos visto. Sigamos. Reflejos gastrointestinales. Hay tres tipos de reflejos gastrointestinales. Reflejos que se integran por completo en el sistema nervioso autónomo, regulan secreción digestiva, peristaltismo, contracciones de mezcla y efectos inhibidores locales. 2. Reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. Aquí tenemos los reflejos gastrocólicos, enterocólicos e ileocólicos. Y 3. Reflejos que van desde el intestino hasta la médula y tronco encefálico y luego vuelven al tubo digestivo. Son los reflejos encargados de regular la actividad motora y secretora, los reflejos dolorosos y los reflejos de defecación. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos reflejos gastrointestinales hay? Me tiene que decir tres tipos de reflejos. Primero, los que se integran en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir integrarse? Ustedes saben que el reflejo, hay una vía de ida, que es la sensitiva, y hay una ida de vuelta, que es la motora. Entonces, y hay un centro de integración, que puede ser el encéfalo, puede ser la médula espinal, etc. Entonces, fíjense que estos primeros reflejos se integran en el sistema nervioso autónomo, ya que está en la médula espinal. Y entonces, producen, ¿cuáles son los reflejos a que se refiere este primer grupo? En los movimientos peristálticos, contracciones de mezcla y efectos inhibidores. Segundo, los reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. El reflejo gastrocólico, enterocólico e ileocólico. Y tercero, los reflejos que van desde el intestino hasta la médula y después van al cerebro. Entonces aquí son el reflejo de defecación, los reflejos dolorosos y los reflejos de actividad motora. Esos son los tres tipos de reflejos que existen en el tubo gastrointestinal. Sigamos. Aquí tenemos la motilidad. La motilidad del estómago tiene tres objetivos principales. Vamos a sacar esto de aquí, a ver. Motilidad gástrica es el título. La motilidad del estómago tiene tres objetivos principales. A, permitir que el estómago pueda realizar su función de reservorio de alimentos. 2, disminuir el tamaño de las partículas de alimento y mezclado con las secreciones. Y 3, vaciar el contenido gástrico hacia el intestino. Entonces, ¿cuál es la función? Es decir, cómo se procesa y cuál es el sentido de la motilidad gástrica. ¿Por qué el estómago tiene su peristaltismo también? Por tres cosas. Primero, es decir, es un reservorio. El estómago es como un reservorio. Tiene la forma de una bota y la capacidad de reserva que tiene el estómago de almacenar alimentos, líquidos, sólidos, semisólidos, es de 5 litros. Entonces, el estómago, su primera función es que es un reservorio. Segundo, hay un mecanismo de mezcla dentro del estómago. Entonces, esos movimientos peristálticos que tiene el estómago hace que se mezcle el alimento ahí dentro del estómago. Y al mezclarse esos alimentos dentro del estómago, esas partículas grandes de alimentos se vuelven más pequeñas. Y en tercer lugar, después que el estómago almacenó el alimento, mezcló el alimento, vacía ese alimento a través del píloro, ¿no verdad?, al intestino, o sea, la primera porción del duodeno. Entonces, esas son las tres funciones que utiliza el estómago con relación a su motilidad gástrica. Sigamos. Aquí tenemos control hormonal de la motilidad gastrointestinal. La primera hormona que vamos a estudiar del sistema gastrointestinal es la colecistoquinina. Es una hormona secretada por las células T de la mucosa del duodeno y del yeyuno en presencia de productos de degradación de la grasa como ácidos grasos y monoglicéridos. Aumenta la motilidad de la vesícula para que ésta expulse bilis al intestino delgado para facilitar la emulsión, digestión y absorción de la grasa. Inhibe la motilidad gástrica de forma moderada. Entonces, yo le pregunto,
¿Cuál es la función de la hormona colecistoquinina y dónde se produce? La hormona colecistoquinina se produce en las células T de todo, perdón, en la célula I de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Células I de la mucosa del duodeno y el yeyuno, ¿ya? Cuando llegan los metabolitos de la grasa. Entonces, cuando del estómago sale por el píloro al duodeno, los productos de degradación, llamados metabolitos de las grasas, que son los metabolitos de la grasa, ácido graso, triglicéridos, todo eso son los metabolitos de la grasa. Entonces, la presencia de esos metabolitos de la grasa en el duodeno hace que la célula I del duodeno y de la mucosa del yeyuno produzcan esta hormona llamada colecistoquinina, cuya función es ayudar a la digestión de la grasa, conjuntamente con la bilis. En presencia de entonces, la colecistoquinina se produce en la célula I de la mucosa del duodeno y del yeyuno, ante la presencia de productos de degradación de los lípidos. Y fíjense que esto ayuda porque hace contraer la vesícula y que mande más bilis al intestino. Entonces, esas grasas van a ser digeridas por la bilis, que hace que esta hormona, la colecistoquinina, contrae la vesícula, segrega la bilis, va a la ampolla de Vater la bilis y se vierte ahí en la segunda porción del duodeno. Entonces, la bilis es indispensable para la saponificación y digestión de las grasas. Entonces, esa bilis llega al intestino por acción de esta hormona llamada colecistoquinina, que se produce por la célula I de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Sigamos. Secretina, la segunda hormona que produce el tubo digestivo, es producida por las células S de la mucosa del duodeno, que se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que se vacía en el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee también un ligero efecto inhibidor sobre la motilidad de la mayor parte del tubo digestivo. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde se produce la secretina, la segunda hormona, y qué función tiene? La secretina es producida por las células S de la mucosa del duodeno y se libera en la presencia de jugo gástrico ácido. Ustedes saben que después que el estómago almacenó el alimento, mezcló el alimento, es decir, se va a vaciar ese contenido del estómago a través del píloro en el duodeno. Entonces, ese contenido que sale del estómago se llama quimoácido. Quimoácido. Entonces, la presencia de ese quimoácido en el duodeno estimula estas células S de la mucosa para que produzcan secretina. Y esa secretina es la que ayuda en la digestión de los alimentos. Aquí está, es producida por la célula S, respuesta al jugo gástrico, se vacía el duodeno y tiene un efecto inhibidor sobre la motilidad de la mayor parte del tubo digestivo. Entonces, la secretina, ¿qué hace? Inhibir la motilidad del jugo digestivo. Y además estimula, fíjense, aquí está en el dibujo, esa flecha roja, voy a poner mi apuntador para que ustedes vean. Entonces, aquí tenemos en el dibujo, tenemos aquí el duodeno, la segunda porción del duodeno, ¿ya? Aquí está la ampolla de Vater, ¿ya? En esta ampolla de Vater, ustedes saben qué va a desembocar. Aquí va a desembocar por un lado, es decir, el colédoco con la bilis, y por otro lado el Wilson que viene del páncreas. Entonces, esta famosa secretina producida por la célula S del duodeno va a ser, al secretarse, va a hacer que disminuya la motilidad del tubo digestivo y va a hacer que la secretina estimula para que el páncreas produzca bicarbonato. Entonces, ese quimoácido que sale del estómago y entra al duodeno tiene que ser neutralizado por una sustancia alcalina que es el bicarbonato producido por el páncreas. Entonces, al entrar el quimoácido a la primera porción del duodeno, estimula la formación de esta hormona llamada secretina,
que a su vez va a estimular al páncreas para que produzca bicarbonato y neutralice ese quimoácido. Sigamos. Aquí tenemos otra hormona, la tercera, se llama péptido inhibidor gástrico, donde se secreta en la parte alta del intestino como respuesta a los aminoácidos, ácidos grasos y en menor medida de los hidratos de carbono. También tiene un leve efecto inhibidor sobre la actividad motora del estómago. Entonces, ¿dónde se produce el péptido inhibidor gástrico? En la parte alta del intestino. ¿Y cuál es lo que estimula la producción de este péptido inhibidor gástrico? Los metabolitos de los hidratos de carbono, de la grasa y de las proteínas. Fíjense, cualquiera de estos metabolitos, de estos tres elementos de la dieta, que es hidratos de carbono, grasa y proteína, estimula la producción de este péptido inhibidor gástrico. Fíjense que la secretina lo que estimulaba era la acidez del quimoácido. Después, la colecistoquinina, lo que estimulaba la producción de la colecistoquinina era la presencia de metabolitos lípidos, como ácido graso y colesterol y triglicéridos. Aquí ya son los tres elementos de los tres principales alimentos de la dieta, que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Cualquiera de esos metabolitos, de esos tres elementos, estimula la formación de este péptido inhibidor gástrico. Sigamos, fisiología gastrointestinal. Aquí tenemos aparato digestivo, transferencia de nutrientes, agua, electrolitos, mantenimiento de energía para funciones corporales. Entonces, funciones del aparato digestivo. Digestiva, obtención de nutrientes a partir de los alimentos. Defensiva, barrera física de protección. Y tercero, endocrino. Entonces, si yo le digo, resúmame las funciones del aparato digestivo, que la habíamos visto ya al comienzo de forma más extensa, eran 5. Entonces, acá nos las ha englobado en 3 tipos de funciones. Primero, la digestiva, como obtención de nutrientes a partir de los alimentos. Segundo, la defensiva, como una barrera, el ácido clorhídrico es una barrera para la bacteria. Y tercero, una función endocrina, o sea, se elaboran hormonas, como ya hemos visto, la colecistoquinina, la secretina, el polipéptido inhibidor gástrico. Entonces, esas son las funciones del aparato digestivo. Aparato digestivo. Fíjense que vamos a ver rápidamente la parte de anatomía. Yo voy a dar un clic en mi diapositiva y fíjense acá tenemos los principales elementos anatómicos. Boca, faringe, esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso y ano. Todos esos son los elementos que conforman el tubo digestivo. Entonces vamos a ver dónde hay algunos esfínteres. Fíjense, yo doy un clic y va a aparecer un esfínter. Aquí está. El primer esfínter, por ejemplo, que aparece aquí, por ejemplo, las glándulas. Glándulas que no son esfínteres, sino el primer clic es de glándulas. Glándulas salivales en azul, acá arriba, fíjense. Voy a poner el apuntador para que me vean. Entonces, glándulas salivales, aquí tenemos vesícula biliar, aquí tenemos páncreas. Luego tenemos el segundo clic, a ver qué aparece. Aquí aparece esfínter esofágico superior. Fíjense, aquí donde se une, es decir, la faringe a la parte, al primer tercio del esófago, ahí está el esfínter esofágico superior. Otro clic. Aquí está el esfínter esofágico inferior, donde termina el esófago y comienza el estómago. Aquí está el esfínter esofágico inferior. Otro clic hacemos, esfínter pilórico, está aquí, es decir, en el píloro. Aquí termina el estómago y comienza el duodeno. Aquí está el esfínter del píloro. Luego tenemos el esfínter ileocecal, donde termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso. Aquí está la válvula ileocecal, aquí está el apéndice, aquí está el ciego. Este se llama esfínter ileocecal. Y luego el esfínter anal interno y externo. Entonces aquí tenemos los esfínteres anal interno y externo. Estos son los 5 esfínteres que hay en el tubo digestivo. Sigamos. Aquí tenemos la función digestiva, también en un esquema. Fíjense que aquí el intestino, aquí está el corazón, el hígado. Aquí tenemos la comida. Voy a poner mi apuntador para que no nos perdamos. Aquí tenemos, fíjense, por aquí entra la comida.
Esta viene a ser la boca. Después las glándulas salivales le ponen encima a esa comida y después viene al esófago y entra en el estómago. Después pasa al intestino. Aquí el hígado comienza a tener también algunos elementos para la digestión. Aquí en el intestino delgado vienen los fermentos digestivos del intestino delgado y del páncreas. Después aquí en el colon las heces se solidifican, se reabsorbe agua, se va formando la materia fecal y al final del sistema sale la materia fecal, heces. Fíjense, esta es la visión sistémica de la digestión. Entra la comida y el agua y sale la materia fecal, que son las heces. En todo ese recorrido van a haber glándulas, van a haber hormonas, van a haber, es decir, productos digestivos que van a actuar en la digestión de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas, que se van a absorber, van a ir a la sangre y van a nutrir al individuo. Entonces, ese es el esquemita del proceso de la digestión. Entonces, aquí digestión, fíjense, ahí hay otro secreción, ahí hay otro absorción. Entonces, son los dibujitos que cada clic que hago aparece aquí, fíjense, digestión, el estómago y parte del intestino, después secreción también en el intestino y absorción también en el intestino. ¿Ya? Y aquí tenemos la actividad motora del organismo. Fíjense que ya hemos visto todos los componentes en el sistema digestivo. Están las glándulas, los salivales, el hígado, el páncreas, como glándulas que producen fermentos digestivos. La digestión que se produce del estómago y parte del duodeno, la absorción en todo el intestino delgado y la secreción también de las glándulas y después sale la materia fecal que es la heces. Y más abajo pone la actividad motora del intestino. Nutrientes del agua y los iones. Entonces aquí tenemos también el mismo cuadro, ya no vamos a insistir en eso. Actividad motora ahora del aparato digestivo. Fíjense que aquí vamos a ver unas principales principios generales de la motilidad gastrointestinal. Fíjense que aquí tenemos un corte de una asa intestinal, para que se acuerden de la histología. Serosa, muscular, la parte de fibras musculares circulares, después fibras musculares longitudinales, submucosa, plexo de Meissner, plexo de Auerbach, todo esto. Entonces, de fuera hacia adentro está la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa, la mucosa y las musculares mucosae, se escribe y se pronuncia musculares mucosas. Eso es histología. Aquí también tenemos la actividad motora, sistema nervioso gastrointestinal, todas las capas. O sea, la más externa, que es la capa periférica, y la capa media y la capa más interna, o mucosa. Sigamos. Unidad motora, músculo liso, longitudinal y circular, sistema nervioso entérico. Esa es la unidad motora. Acá, ¿para qué sirve la actividad motora? Para hacer progresar alimentos a lo largo del tubo digestivo, para almacenamiento del contenido, para trituración, mezcla y exposición de contenido para la absorción. Entonces, fíjense ustedes, nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve esa actividad motora del intestino? Entonces aquí nos dice que la actividad motora del intestino tiene 5 objetivos. Primero, hacer progresar el alimento, sentido boca-ano. 2, almacenar el contenido, como hemos visto en el estómago. 3, triturar el contenido, como hemos visto en el estómago. Mezclar el contenido, como hemos visto en el estómago. Y después absorber ese contenido para nutrir a la persona. Entonces, esas son las funciones y para qué sirve la actividad motora en el tubo digestivo. La actividad motora del tubo digestivo presenta diversos patrones de contracción. Entonces vamos a ver las ondas que habíamos visto. Ondas lentas y ondas en espiga, ¿se recuerdan al comienzo? Entonces vamos a ver patrones de contracción. Tenemos el intestino, o sea, el tubo digestivo tenemos contracciones peristálticas y tenemos contracciones segmentarias. Y
Cuando no hay ninguna de las dos, hablamos de ileo fisiológico. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los tipos de contracciones que tiene el tubo digestivo? Me tiene que decir dos. Las contracciones peristálticas y las contracciones segmentarias. Y cuando no hay contracciones, estamos en presencia de un ilio. El ilio puede ser fisiológico o patológico. Entonces, comencemos. Contracciones peristálticas. El peristaltismo es la propulsión organizada del material a distancia variable dentro de la luz intestinal. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos, fíjense, con una high technology, qué es lo que es una contracción peristáltica. ¿Ya? Aquí tenemos que esta es la forma como avanza. Están viendo ustedes la diferencia. Esto es en forma dinámica. Ahí están viendo, esa es una onda peristáltica. Fíjense, en tiempo real viene la contracción, el estrangulamiento, y de esa forma va avanzando el intestino, el bolo alimenticio, de un segmento proximal a un segmento distal. ¿Ah? Es como que si estés rellenando un chorizo. Usted sabe que para rellenar un chorizo se mete una parte la carne molida, después van apretando para que se siga llenando y siga avanzando ese relleno en el intestino. Entonces, aquí esta es la confirmación gráfica de cómo avanza el bolo alimenticio desde la boca hasta el ano, ¿ah? A través de este mecanismo de peristaltismo que hace progresar el bolo alimenticio en el sentido boca-ano. Muy bien, ahora vamos a ver, esas son entonces contracciones peristálticas que hace avanzar el bolo alimenticio. Vamos a ver el otro tipo de contracciones. Fíjense, esta es una contracción de mezcla. Entonces, hemos visto que el bolo alimenticio se mezcla en el estómago, se mezcla en el intestino, y fíjense cómo es de diferente el movimiento en una onda de mezcla. Aquí se está mezclando el contenido intestinal, ¿ya? Para ser absorbido, para ser digerido primero y después absorbido. Este es el tipo de onda de mezcla, diferente de la onda de avance o peristaltismo que habíamos visto, que era esta de acá. Fíjense, esa es la onda peristáltica. Esa es la onda que hace avanzar el bolo alimenticio. Ahora, fíjense la otra. Hay su diferencia. Aquí está, fíjense. Es difícil, es diferente. Aquí está, fíjense que las contracciones se pueden producir simultáneamente en varios segmentos del intestino, y eso es para mezclar el alimento, para poder ser digerido y después ser absorbido. Sigamos. Y aquí tenemos el ilio. El ilio es cuando se para el movimiento intestinal. Es decir, usted lo oculta el abdomen con su estetoscopio y no escucha ningún ruido abdominal. Hay un ilio paralítico. Ese ilio puede ser debido a un ilio fisiológico. ¿Cuál es el ilio fisiológico? Después de una anestesia general, la persona no va al baño durante 24 a 48 horas, porque no tiene movimientos intestinales, no tiene peristaltismo por efecto de la anestesia. ¿Ya? Ese vendría a ser el ejemplo de un ilio paralítico fisiológico. Y ahora, hay ilios paralíticos patológicos. Si usted tiene una obstrucción intestinal por un tumor o por un fecaloma, etcétera, se le tapa el intestino, entonces al comienzo va a haber un aumento de la actividad del movimiento intestinal, va a haber unos ruidos hidroaéreos abundantes, pero después llega un momento que se agota ya ese movimiento para intentar vencer esa obstrucción, y ahí se acaba el movimiento, no hay más movimiento, hay un ilio paralítico de origen patológico. Entonces hay que operar, desobstruir al paciente, sacar el tumor, sacar el fecaloma, si es que una obstrucción, y ya se restituye el tránsito intestinal, ¿no? Muy bien, eso es lo que tienen que saber ustedes de la parte el primer tema de la parte digestivo. Adelante, si quieren hacer alguna preguntita, lo escucho. Muy bien, si no hay preguntas, entonces quedamos por aquí nomás. Ya saben ustedes, ya le avisé al otro grupo que, bueno, el día miércoles no va a haber exposición por supuesto, porque yo soy jurado, voy a estar en las elecciones ahí
jurado de mesa. Entonces voy a estar clavado ahí todo el día, ¿no? Entonces va a ser imposible pasar clase. Así que ya saben, ¿no? Entonces se suspenden las exposiciones de este miércoles y quedan postergadas para el próximo miércoles. ¿Ok? Un abrazo entonces. Pórtense bien, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Gracias, Gracias, doctor. doctor. chao. Chao.